Capítulo 1. El error invisible. No entender el equilibrio verde-marrón. Imagina que estás tratando de cocinar un pan sin saber que necesita harina y agua. Solo tienes huevos y levadura. Mezclas todo, lo horneas. Pero lo que sale no es pan, ni tampoco algo útil. Lo mismo pasa con el compost, cuando no comprendes la receta esencial que lo hace funcionar: el balance entre materiales verdes y materiales marrones. ¿Qué significa verde y qué significa marrón? Los términos verde y marrón no se refieren estrictamente al color literal de los materiales, sino a su composición química. Materiales verdes son los ricos en nitrógeno. Estos incluyen restos de frutas y verduras, césped recién cortado, cáscaras de huevo, café molido, té usado e incluso estiércol fresco. Materiales marrones son los ricos en carbono. Aquí encontramos hojas secas, ramas pequeñas, cartón sin tinta, papel craft, acerrín, cáscaras de frutos secos, servilletas usadas, sin grasa y hasta paja. El compost necesita ambos elementos para descomponerse de manera saludable y eficiente. ¿Por qué es importante el equilibrio? El nitrógeno alimenta a los microorganismos que descomponen la materia orgánica. Sin nitrógeno, la actividad biológica se ralentiza, casi se congela. El carbono, en cambio, proporciona la estructura que absorbe el exceso de humedad, mantiene la porosidad de la pila y evita los malos olores. Si hay demasiado material verde, la mezcla se vuelve húmeda, se pudre y huele mal. El compost empieza a oler a cloaca. Si hay demasiado marrón, se vuelve seco, casi inerte, y el proceso se detiene porque los microorganismos no tienen suficiente comida. ¿Qué pasa cuando no se respeta este equilibrio? Esto es lo que suele ocurrir cuando no se comprende este principio. La compostera gotea líquido marrón y fétido. Eso es lixiviado, señal de que hay demasiado verde. El compost no se calienta, permanece frío, hay falta de nitrógeno. Aparecen mosquitas de la fruta, gusanos blancos o larvas no deseadas, resultado de humedad excesiva sin suficiente absorción. El proceso se vuelve lento, frustrante y deja de ser motivador. Y aquí viene la parte crítica. Muchas personas, al ver estos síntomas, abandonan el compostaje, convencidas de que esto no funciona en departamentos, cuando en realidad solo necesitaban ajustar la fórmula. ¿Cuál es la proporción ideal? Una regla práctica y fácil de recordar es: 3 partes de materiales marrones por cada una de verdes. Por ejemplo, si tiras una taza de restos de fruta, verde, añade 3 tazas de hojas secas, papel picado o cartón, marrón. ¿Cortaste césped? No lo eches todo junto. Combínalo con cartón triturado o paja. Este principio no es una ley estricta, pero ayuda a mantener el proceso estable. Si tu compost huele mal, casi siempre significa exceso de nitrógeno, verde. Si no hace nada, está demasiado seco, casi siempre es por exceso de carbono, marrón. ¿Por qué cuesta tanto verlo? Porque este error no se ve en el momento. Al principio la mezcla parece funcionar, pero con el tiempo aparecen los síntomas: olores, bichos, líquido. Y para cuando eso pasa, el principiante no asocia el problema al equilibrio, sino a la compostera en sí o al espacio que habita. Es un error que opera en silencio, como una fuga que arruina lentamente un sistema que podría haber funcionado perfectamente. ¿Cómo corregir este error si ya lo cometiste? Paso 1. Evalúa lo que estás echando. Si todos son restos húmedos, comienza a recolectar papel, cartón, hojas secas, viruta o acerrín. Paso 2. Añade una capa de marrones cada vez que tires restos verdes. Paso 3. Si ya huele mal, añade un doble puñado de materiales secos absorbentes, como papel, cartón o paja. Paso 4. Revuelve la mezcla para airearla. Conclusión del capítulo. El compostaje no es magia, es biología básica con sentido común. Y en esa ciencia viva, el equilibrio entre carbono y nitrógeno es el corazón del sistema. Aprender esto te ahorra frustraciones, mosquitas y malos olores. Y lo mejor, te devuelve la confianza para seguir compostando incluso en espacios pequeños, porque descubres que no es tu hogar el problema, sino el enfoque con el que te acercaste al proceso. Este error es el primero por una razón. Todos lo cometemos al comenzar, y quienes lo superan son los que logran compostar para siempre. Capítulo 2. La impaciencia mata al compost. Tiempo, ritmo y naturaleza. Hay una trampa silenciosa que atrapa a casi todas las personas que comienzan a compostar por primera vez: la impaciencia.
No nos gusta esperar. Vivimos rodeados de servicios inmediatos, botones que solucionan todo al instante, microondas que prometen comida lista en minutos, y con esa misma mentalidad llegamos al compostaje, esperando ver magia en cuestión de días. Pero el compost, como todo proceso natural, tiene sus tiempos. Y no entender ni respetar ese ritmo es uno de los errores más comunes, frustrantes y costosos al compostar en casa. La naturaleza no acelera por ansiedad. ¿Por qué el compost necesita tiempo? Porque la descomposición es un proceso biológico y químico complejo. Requiere temperatura adecuada, humedad, aireación y una correcta relación entre los materiales verdes y marrones. Y eso no sucede de la noche a la mañana. Los microorganismos, ese ejército silencioso de bacterias, hongos y pequeños descomponedores, trabajan sin descanso, pero no al ritmo de nuestra ansiedad. Necesitan días para establecerse, semanas para multiplicarse y meses para completar su ciclo de transformación. Forzar ese proceso no solo es inútil, sino contraproducente. ¿Qué pasa cuando intentamos acelerarlo? Muchísimas personas comienzan a revolver el compost todos los días, creyendo que así se moverá más rápido. Otros lo secan, lo humedecen en exceso, lo mueven de tacho, lo tapan con plástico, y al final terminan arruinando el entorno que los microorganismos necesitan para trabajar en paz. Este comportamiento impaciente interrumpe ciclos naturales, rompe colonias microbianas que apenas estaban estableciéndose, y muchas veces genera condiciones que provocan malos olores, pudrición o sequedad total. El compost no es una máquina, es un ecosistema en miniatura. El ritmo correcto. ¿Cuánto tarda el compost? Cuando se logra un equilibrio correcto, buen balance verde-marrón, humedad óptima, aireación moderada, el compost puede comenzar a transformarse visiblemente en entre 3 y 4 semanas. Pero para obtener un compost maduro, oscuro, sin olor y rico en nutrientes, lo más común es esperar entre 2 y 4 meses. ¿Y por qué es importante esperar? Porque el compost inmaduro quema raíces. Así de simple. Aplicar compost fresco, que aún está en fermentación, puede destruir tus plantas por exceso de actividad microbiana, temperatura o desequilibrio de nutrientes. ¿Cómo saber si está listo? Hay varias señales para saber si tu compost está maduro. Tiene olor a bosque húmedo, no a restos de comida. Su color es oscuro, terroso, homogéneo. No reconoces los ingredientes originales. Todo se ve unificado. Su temperatura es ambiente, ya no está caliente por dentro. Al tocarlo, se siente liviano, suelto y húmedo, pero no mojado. Estos signos no aparecen por arte de magia. Se dan cuando dejamos que el proceso siga su curso natural. Cultivar la paciencia. El aprendizaje más valioso. Uno de los mayores beneficios del compost no es solo el abono que produce, sino la transformación interna que provoca en quien lo practica. Aprender a compostar es aprender a observar, esperar, confiar. Es volver a conectar con un ritmo que no depende de relojes digitales, sino de soles, bacterias y lombrices. Al inicio cuesta. Queremos resultados. Pero si nos rendimos demasiado pronto, si abrimos la tapa todos los días esperando ver tierra mágica lista, lo único que lograremos es frustrarnos. Consejos para no caer en la trampa de la impaciencia. Anota la fecha en que comenzaste tu compostaje. Eso te ayuda a no perder la perspectiva del tiempo. No lo revuelvas más de 1 o 2 veces por semana. Los microorganismos necesitan estabilidad. No esperes milagros en los primeros días. Las primeras semanas son invisibles, pero vitales. Compara el olor y la textura cada mes, no cada día. Confía en el proceso. Literalmente. Compostar es una forma de meditación activa. Al final, compostar en casa no es solo una práctica ambiental. Es una escuela de humildad y sincronía con la vida. Si lo que estás cultivando es alimento para tus plantas, también estás cultivando un músculo interno que en este mundo moderno está atrofiado. La paciencia. Y esa, créeme, es una de las cosas más fértiles que uno puede sembrar. Capítulo 3. El poder de los microorganismos, el motor invisible del abono líquido. Imagina que tomas una cáscara de plátano, la tiras al suelo y te alejas. Vuelves después de unas semanas y ya no está. No fue magia. Fue una comunidad invisible que trabaja día y noche para transformar residuos en vida. Esos aliados microscópicos son los microorganismos descomponedores, y en el contexto del abono líquido tipo biol, ellos son los auténticos protagonistas.
¿Pero por qué son tan importantes? Porque sin ellos no hay transformación. No existe compostaje, ni fermentación, ni regeneración. La basura seguiría siendo basura. La clave del abono líquido y de cualquier forma de reciclaje orgánico está en crear el ambiente ideal para que estos seres vivos trabajen. Y como todo ser vivo, necesitan ciertas condiciones para prosperar. ¿Qué son estos microorganismos? Son principalmente bacterias, levaduras y hongos. Algunos ya vienen en los residuos orgánicos que usamos. Otros podemos invitarlos desde fermentos naturales, compost maduro, yogurt, kefir, suero de leche o incluso tierra sana. Hay dos grandes tipos: aeróbicos, que necesitan oxígeno; anaeróbicos, que trabajan en ausencia de oxígeno, como en el biol, que es fermentación anaeróbica. Cada uno cumple una función distinta. Los anaeróbicos, por ejemplo, son excelentes fermentadores. Descomponen la materia rápidamente, generan calor, liberan nutrientes y, en algunos casos, fabrican compuestos beneficiosos como ácido láctico, enzimas o antibióticos naturales. Los aeróbicos, en cambio, producen abonos más estables, sin olores fuertes y con menos riesgo de errores. ¿Por qué usamos fermentación para crear el abono líquido? Porque la fermentación es como una fiesta microbiana. Les damos azúcares, como melaza o fruta madura, agua, materia orgánica, residuos vegetales, estiércol, restos de cocina, y un iniciador, como yogurt, compost o levadura. En respuesta, los microorganismos se multiplican, comen, procesan y sueltan nutrientes solubles en el agua, y eso es justamente lo que buscamos: nutrientes disponibles en forma líquida, listos para ser absorbidos por las raíces de las plantas. A diferencia del compost tradicional, que necesita meses para estar listo y luego tiempo para liberar nutrientes al suelo, el biol está activo en pocos días y actúa con rapidez. ¿Por qué hay que cuidar a los microorganismos? Porque están vivos. Si se les da mucho calor, mueren. Si se les deja sin alimento, se inactivan. Si se les expone al sol, se deterioran. Por eso es importante mantener el envase del biol cerrado, a la sombra, y sin agitar demasiado. El éxito del abono líquido está en mantener un equilibrio en la comunidad microbiana. Cuando hay demasiada acidez, los organismos benéficos bajan su actividad. Si se fermenta demasiado tiempo, pueden aparecer microorganismos no deseados. Si no se oxigena cuando hace falta, se producen gases que matan a los beneficiosos. ¿Qué pasa dentro del recipiente durante esos 5 días? Desde el día 1 al día 5 se suceden varias fases. Día 1. Se activan los microorganismos presentes en los residuos. Día 2 y 3. Se produce una intensa fermentación, con generación de burbujas, calor y cambios de olor. Día 4. Baja la actividad. Algunos microbios ya han muerto o se han transformado en otros más resistentes. Día 5. El líquido está lleno de compuestos solubles, microorganismos vivos, enzimas y vitaminas naturales. Este es el momento ideal para colarlo, guardarlo y usarlo diluido como fertilizante. ¿Y por qué importa todo esto? Porque muchos intentan hacer abono líquido como si fuera una receta de cocina, pero olvidan que están lidiando con seres vivos. Si los tratas como ingredientes muertos, el resultado será desastroso: mal olor, podredumbre, moscas o incluso enfermedades en las plantas. Pero si comprendes el principio biológico, el papel de los microorganismos y sus necesidades, entonces puedes ajustar, cuidar, mantener y hasta curar una fermentación que parecía fallida. Conclusión: los microorganismos no son un detalle técnico, son el alma del abono líquido, y conocerlos, respetarlos y saber cómo viven te permite no solo hacer un fertilizante mejor, sino también reconectar con los ritmos y procesos de la vida natural. Son silenciosos, invisibles y poderosos. En tan solo 5 días, hacen lo que la naturaleza demoraría semanas o meses. Son los alquimistas de la transformación orgánica, y ahora, tú sabes cómo darles el escenario perfecto para trabajar. Capítulo 4. Cómo almacenar y aplicar el abono líquido de forma segura y eficiente. Transformar tus residuos en biol es un logro, pero el verdadero impacto de este abono líquido no depende solo de su creación, sino de cómo lo almacenas y aplicas. Aquí es donde muchas personas fallan sin saberlo. No es suficiente tener un fertilizante poderoso, hay que usarlo correctamente. Y hoy vamos a entrar a fondo en ese proceso esencial. ¿Por qué el almacenamiento importa tanto? Imagina esto:
Tienes un biol perfecto, rico en nutrientes y microorganismos vivos, pero lo dejas al sol directo, con la tapa floja. En pocos días, todo ese esfuerzo se convierte en un líquido maloliente, ácido y prácticamente inservible. Los microorganismos que fermentaron los residuos necesitan condiciones óptimas para mantenerse activos o al menos en suspensión. Si los expones a demasiado calor, luz solar directa o aire excesivo, mueren o cambian de comportamiento. Y si ellos mueren, también muere el valor de tu biol. ¿Dónde y cómo almacenar tu biol casero? Aquí van los principios esenciales. Ambiente oscuro o semioscuro. Evita la exposición directa a la luz. Puedes envolver los frascos en bolsas oscuras o guardarlos en alacenas, bodegas o espacios cerrados. Temperatura moderada. Ni muy frío, ni caluroso. Entre 18 y 24 grados es ideal. Botellas cerradas, pero no herméticas. Necesitas frenar la entrada de oxígeno para evitar que se oxiden ciertos nutrientes, pero aún permitir cierta salida de gases. Las botellas plásticas recicladas con tapa a presión funcionan muy bien. Etiqueta siempre con fecha. El biol tiene un periodo de potencia ideal de hasta 3 meses, aunque sigue siendo útil después con menos fuerza. ¿Se puede guardar en vidrio? ¿Y por cuánto tiempo? Sí, pero con cuidado. El vidrio no deja escapar gases. Si tu biol sigue fermentando, puede generar presión y explotar. Por eso, si usas frascos de vidrio, no los llenes hasta arriba, no los cierres herméticamente. Revísalos cada 2 o 3 días. ¿Cómo aplicar correctamente el abono líquido? Esta parte es clave. La eficiencia del biol está en su dilución y momento de uso. Dilución recomendada. Para riego directo. 1 parte de biol por 10 partes de agua. Para aplicación foliar, rociar hojas. 1 parte de biol por 20 partes de agua. ¿Por qué se diluye tanto? Porque el biol es muy potente. Si lo aplicas sin diluir, podrías quemar las raíces o las hojas de las plantas, sobre todo si es un biol muy fresco y activo. Además, diluirlo mejora su absorción y evita residuos pegajosos en las hojas. ¿Cada cuánto se aplica? 1 vez por semana es suficiente para mantener las plantas sanas. Cada 15 días si estás en invierno o hay poco crecimiento. Cada 3 o 4 días si tienes plantas en floración o producción de frutos. Todo depende del ciclo de vida de la planta, la estación del año y el estado del suelo. Escuchar a tus plantas es parte del aprendizaje. ¿Cómo aplicarlo para que funcione mejor? Siempre aplícalo temprano en la mañana o al atardecer, nunca bajo el sol directo. Agita bien antes de diluirlo. Riega la base de la planta y, si puedes, rocía las hojas por ambos lados. En plantas débiles, prueba con aplicaciones foliares más suaves cada pocos días. Si tienes suelo muy seco, riega primero con agua y luego aplica el biol. Esto evita que se pierdan nutrientes por absorción rápida y desequilibrada. ¿Y si quiero almacenarlo a largo plazo? Si deseas conservarlo más allá de los 3 meses, puedes añadir un poco más de melaza para alimentar a los microorganismos durante el reposo. Guardarlo en lugares muy estables en temperatura. Agitarlo levemente cada semana para reactivar la mezcla. Y si notas que el olor se vuelve ácido fuerte o podrido, puedes revivir el biol con una nueva mezcla pequeña, como un cultivo madre. Es como volver a activar una masa madre. Los microbios necesitan alimento fresco para reactivarse. Errores comunes al aplicar biol, y por qué evitarlos: aplicar sin diluir. Esto quema plantas y puede bloquear raíces. Rociar al sol. Provoca manchas en hojas y pérdida de microorganismos. Guardar en botellas llenas al tope. Puede generar gases peligrosos o explotar. No etiquetar. Te olvidarás de cuándo fue hecho y no sabrás su fuerza. Guardar al calor o sol directo. Mata microorganismos beneficiosos. El propósito final. El ciclo completo. Recordemos algo fundamental. Hacer biol no es un fin, es parte de un ciclo. Es devolver a la tierra lo que antes tomamos de ella. Es cerrar el círculo con respeto, atención y conciencia. Cada gota de biol representa vida regenerada, nutrientes reciclados y conexión con los microorganismos que hacen posible toda la existencia vegetal en este planeta. Cuando aprendes a almacenar y aplicar este líquido correctamente, estás haciendo más que fertilizar. Estás cuidando un ecosistema invisible, potente y profundamente generoso. Capítulo 5. ¿Cuándo y cómo aplicar el abono líquido para obtener resultados rápidos y visibles? Uno de los errores más comunes cuando empezamos a usar abono líquido casero tipo biol
es suponer que simplemente aplicarlo es suficiente. Pero hay algo que nadie suele decir. El momento y el modo de aplicación son tan importantes como su calidad. Cuando hablamos de biol como fertilizante líquido, estamos manejando un producto vivo, activo, con microorganismos, nutrientes fermentados y compuestos bioestimulantes. Para aprovecharlo al máximo, necesitamos sincronizar su uso con los ritmos naturales de las plantas y entender cómo reaccionan frente a esta sustancia potente pero delicada. ¿Cuándo aplicarlo? El poder del momento. El momento del día es clave. Aplicar biol al mediodía bajo el sol directo puede dañar las hojas de tus plantas, no por el biol en sí, sino por el efecto lupa que provocan las gotas, combinadas con la acidez leve del abono. Entonces, ¿cuándo? Al amanecer. Cuando las hojas están hidratadas, los estomas, poros de la hoja, se abren y la planta está receptiva. Al atardecer, el calor baja, no hay riesgo de quemaduras, y los nutrientes se absorben durante la noche. Estos dos momentos son ideales porque permiten que la planta asimile el biol lentamente, sin estrés. ¿Cómo aplicarlo? La técnica importa. Hay dos formas principales de aplicación: foliar, sobre las hojas, y radicular, en la tierra. Ambas tienen propósitos distintos y combinarlas inteligentemente potencia los resultados. 1. Aplicación foliar sobre las hojas. Este método es ideal cuando necesitas una respuesta rápida, como revivir una planta débil, aportar nutrientes después de trasplantar o estimular floración. El biol se diluye, usualmente 1/10 o incluso 1/15 si es muy concentrado, y se pulveriza directamente sobre hojas, tallos y flores. Pero aquí hay una advertencia importante: menos es más. Un exceso puede saturar la planta, acidificar las hojas o incluso detener procesos internos. La clave es hacer aplicaciones suaves, espaciadas y observar la respuesta. 2. Aplicación radicular en la tierra. Este método es perfecto para mejorar el suelo a largo plazo. El biol se vierte directamente en la tierra, alrededor de la base de la planta. Así, los microorganismos se multiplican en la zona radicular, fortaleciendo el sistema de absorción y fertilizando de forma progresiva. Una técnica efectiva: regar con agua primero, aplicar biol después. ¿Por qué? Porque el agua abre el suelo, hidrata la raíz y permite que el biol penetre mejor sin causar shock por concentración. ¿Con qué frecuencia usar el biol? Aquí es donde muchos principiantes se equivocan. Piensan, si funcionó una vez, mejor hacerlo todos los días. Pero el biol no es un jugo milagroso, es un refuerzo natural que necesita pausas para actuar. Una buena práctica: en cultivos de hoja, lechuga, espinaca, rúcula, una vez por semana. En frutales o plantas más grandes, cada 15 días. En plantas estresadas o en recuperación, 2 veces por semana, con dosis más suaves. Observar a la planta es clave. Si después de aplicar biol las hojas se ven más verdes, turgentes o crecen más brotes, estás en el camino correcto. Si en cambio ves amarillamiento, quemaduras o mal olor en el suelo, reduce o diluye más. Errores comunes al aplicar biol. No agitar el frasco antes de usarlo. Los microorganismos y nutrientes se van al fondo. Aplicar sin diluir. Esto quema raíces o daña hojas. Usar biol fermentado por más de 30 días sin control. Puede estar contaminado. Rociar bajo sol directo. Genera daño térmico y desequilibrios. Usar en plantas con plagas sin tratarlas primero. El biol no es insecticida, es fertilizante. Resultados visibles y medibles. Cuando aplicas bien el biol, en pocos días notarás cambios. Las hojas se vuelven más verdes y brillantes. Aparecen nuevos brotes y tallos más firmes. La floración se adelanta o se intensifica. Las raíces, aunque no las veas, crecen más profundas y sanas. El suelo también cambia. Se vuelve más esponjoso, con mejor olor y retiene más humedad. Eso significa menos riegos y un ecosistema microbiano saludable. Reflexión final. Aplicar biol no es un acto mecánico, es un diálogo con tus plantas. Les estás diciendo: te observo, te nutro, respeto tu ritmo. Es una relación que se construye gota a gota, entendiendo que la vida, incluso en un balcón, responde a los mismos principios que un bosque entero. Capítulo 6. ¿Cómo saber si tu biol está listo y en buen estado? El momento de la verdad en la elaboración de un fertilizante líquido casero tipo biol
llega cuando observamos con atención los signos de madurez y salud del brebaje. Si bien este abono fermentado es una solución poderosa para nutrir plantas de forma natural, aplicarlo en mal estado puede hacer más daño que beneficio. Por eso, este capítulo se enfocará en detectar con precisión si tu biol está realmente listo y, sobre todo, si está sano. La fermentación, una alquimia viva. Fermentar residuos orgánicos es provocar una transformación controlada por microorganismos. En ese proceso, lo que antes era basura se convierte en una sustancia cargada de nutrientes solubles, lista para activar la vida del suelo y estimular el crecimiento vegetal. Pero esta alquimia viva no es estática. Se mueve, cambia, respira, huele y hasta suena. Por eso, aprender a leer los signos de fermentación es crucial. Veamos cómo reconocer que tu biol ha llegado a su punto óptimo de madurez. Señal 1. El olor. El olor del biol es la señal más directa y reveladora. En su proceso de fermentación activa, puede oler fuerte, pero nunca debe ser fétido. Si huele a vinagre suave, fruta fermentada o incluso a chicha, eso es una buena señal. Si huele a huevo podrido, carne en descomposición o amoníaco intenso, algo salió mal. ¿Por qué? Porque esos malos olores indican la presencia de bacterias anaeróbicas no deseadas, que degradan la calidad del fertilizante y podrían contaminar tus plantas en vez de nutrirlas. Señal 2. La burbujeo y presión. Durante los primeros días, el biol suele liberar gases debido a la actividad microbiana. Esto se manifiesta con burbujas e incluso puede inflar envases cerrados herméticamente. En un biol saludable, este burbujeo disminuye notablemente después del cuarto o quinto día. Si el biol sigue burbujeando agresivamente después de una semana, puede estar sobrefermentado o aún inestable. Por eso, se recomienda abrir la tapa de los envases cada día, si están cerrados, para evitar que acumulen presión excesiva. Si notas que ya no hay liberación de gases y la mezcla se ve tranquila, probablemente está lista. Señal 3. El color. El biol listo suele adquirir un color ámbar oscuro, café o marrón tierra, dependiendo de los ingredientes usados. Un color muy claro indica que aún está inmaduro. Un color demasiado negro o con presencia de manchas verdosas, algas o moho, puede indicar una contaminación o descomposición no controlada. La claridad y uniformidad del color es una buena señal. Si está turbio pero sin separaciones raras, va bien. Señal 4. La sedimentación y separación. Una vez que se deja reposar, el biol debería mostrar una separación natural. En el fondo, sedimentos densos, restos no totalmente descompuestos. En el medio, la parte líquida rica en nutrientes. Arriba, en algunos casos, una ligera capa de espuma o biofilm. Esto es normal y deseable. Solo debes mezclar bien antes de usarlo, pero evita aplicar los sedimentos directamente a las plantas. Puedes filtrarlos o reutilizarlos como activador de compost. Señal 5. pH equilibrado. Aunque no es obligatorio tener un medidor de pH, si lo tienes, úsalo. El biol saludable debe tener un pH entre 5 y 7. Un pH menor a 4 indica una acidez peligrosa. Un pH mayor a 8 lo vuelve alcalino en exceso y puede dañar plantas sensibles. Este equilibrio ácido-base es importante porque determina la disponibilidad de nutrientes para las plantas. Si el pH está muy desviado, los micronutrientes no podrán ser absorbidos eficientemente. Señal 6. La respuesta de la vida. Una de las mejores pruebas es observar la reacción de la vida al aplicar el biol. Si lo diluyes correctamente y tus plantas muestran brotes nuevos, hojas más verdes o crecimiento acelerado, entonces el biol está bien. Si al aplicar notas hojas quemadas, marchitas o sin reacción, puede que esté mal preparado o aplicado con dosis incorrectas. Además, si lo usas en el suelo y este comienza a atraer lombrices y otros insectos benéficos, es una señal directa de que el biol está activando el ecosistema. ¿Y si no está listo aún? Si después de 5 días notas que el biol todavía huele muy dulce, no tiene color fuerte o no burbujeó, simplemente dale más tiempo. La temperatura ambiental afecta mucho. En clima frío, puede tardar hasta 8 o 9 días. Recomendación final. Prueba siempre antes de aplicar. Una excelente práctica es hacer una prueba piloto. Aplica el biol diluido en una sola planta antes de usarlo en todas. Observa durante 24 a 48 horas. Si la planta responde bien, el fertilizante está listo.
Conclusión. Saber cuándo tu biol está listo no requiere laboratorios ni equipamiento sofisticado. Solo requiere atención, observación y conexión con los ritmos naturales. Al entender estos signos, no solo estarás produciendo un excelente fertilizante, sino también recuperando una sabiduría ancestral del compostaje líquido. Tu nariz, tus ojos, tus oídos y la respuesta de tus plantas son tus mejores aliados. Capítulo 7. Cómo aplicar el biol casero para potenciar tus plantas, sin dañarlas. El momento ha llegado. Después de días de transformación silenciosa dentro de un frasco o balde sellado, ese líquido oscuro, lleno de nutrientes, vida microbiana y potencial, está listo para hacer su trabajo en el mundo real. Revitalizar tus plantas. Pero aquí ocurre algo curioso. Muchas personas, emocionadas con su primer lote de biol, lo aplican sin saber cómo, dónde o cuánto usar. El resultado, en algunos casos, es contraproducente. Hojas quemadas, raíces asfixiadas o plantas que se debilitan en lugar de fortalecerse. Así que hoy vamos a entrar en el arte y la ciencia de aplicar biol casero, y lo haremos desde cero, paso a paso, entendiendo por qué cada detalle cuenta. ¿Qué hace el biol en las plantas? Antes de aplicarlo, entendamos qué es realmente el biol para las plantas. El biol es un fertilizante líquido orgánico que actúa en dos niveles. A corto plazo, aporta minerales fácilmente asimilables, como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio y microelementos que las plantas necesitan para crecer rápido, verde y fuerte. A mediano y largo plazo, introduce una comunidad microbiana benéfica que mejora el suelo, desbloquea nutrientes y estimula el sistema inmunológico de la planta. Entonces, no solo alimenta, también cuida. Pero como cualquier medicina, la dosis es crucial. Diluir antes de usar. ¿Por qué? Este es el error más común, usar el biol puro directamente sobre la planta. ¿Por qué es un problema? Porque el biol concentrado, especialmente si aún está activo, puede ser demasiado fuerte para tejidos jóvenes, quemando hojas o dañando raíces. Además, al contener materia orgánica en descomposición, puede alterar el equilibrio si no está bien manejado. Por eso, la regla básica es diluir el biol en agua antes de aplicarlo. La proporción recomendada para la mayoría de usos es 1:10, una parte de biol por 10 partes de agua. Si tienes dudas, siempre es mejor empezar más diluido, 1:15 por ejemplo, e ir ajustando. ¿Cómo aplicarlo correctamente? Existen 3 formas principales de usar biol en casa o en el departamento. 1. Riego al suelo. Es la forma más común. Se riega la planta como si fuera con agua común, pero con la mezcla diluida. Es ideal para alimentar las raíces. Úsalo cada 7 a 10 días. Evita encharcar. No queremos saturar el sustrato. Ideal para tomates, lechugas, hierbas, pimientos, plantas de interior. 2. Aplicación foliar. En las hojas. Aquí el biol actúa directamente sobre las hojas. Las plantas pueden absorber nutrientes por los estomas, pequeños poros. Esta técnica es muy efectiva, pero delicada. Hazlo muy temprano en la mañana o al atardecer. Nunca bajo el sol directo. Usa una proporción aún más diluida, 1:15 o 1:20. Pulveriza con atomizador fino. Haz una prueba primero en una hoja y espera 24 horas. 3. Activador de compost. El biol también puede ser agregado al compostaje sólido para acelerar su descomposición, porque aporta microbiología activa. Rocía ligeramente sobre capas nuevas de residuos orgánicos. No empapes, solo humedece. Aumenta la temperatura del compost, lo activa. ¿Cada cuánto se aplica? Esta pregunta tiene una lógica sencilla. El biol no se usa como agua. Se aplica con criterio. Si tus plantas están en pleno crecimiento, aplica cada 1 o 2 semanas. Si ya están adultas o es invierno, 1 vez al mes es suficiente. Para plantas delicadas o recién trasplantadas, espera 1 semana antes de aplicar. Usar biol de más no mejora los resultados y puede sobrecargar la planta, igual que si una persona comiera 5 platos de comida de golpe. ¿Dónde no usar biol? Sí, también hay límites. Orquídeas y suculentas delicadas. Pueden verse afectadas por el exceso de nutrientes. Plantas en macetas sin drenaje. Riesgo de pudrición por exceso de humedad. Hojas peludas, como calabacines, podrían retener biol líquido y desarrollar hongos si se aplica vía foliar. ¿Cómo guardar el biol que no usas una vez abierto? El biol puede seguir fermentando. Para almacenarlo,
Usa frascos oscuros o cúbrelos con tela negra. Guárdalo en lugar fresco, fuera del sol. Abre cada pocos días para liberar gas. Si no está pasteurizado, agita antes de usar para que se mezclen los nutrientes. El biol bien almacenado puede durar hasta 3 meses sin perder potencia. Señales de éxito. Sabrás que lo estás haciendo bien si tus plantas crecen con vigor y color intenso. Las hojas nuevas aparecen más rápido. Las raíces están sanas, blancas y largas. La tierra huele rico, como bosque húmedo. El biol es un regalo, pero como todo regalo, depende de cómo lo das. Cuida el proceso, escucha a tus plantas, y serás testigo de una fertilidad silenciosa pero imparable.